voy a emplear hoy es una presentación hecha para aquí, para Alsaso. Entonces voy a intentar coordinar o sintetizar dos documentos que tenemos internamente en Fagor para nuestro trabajo fundamentalmente de educación cooperativa. Uno de ellos es un trabajo que trata del nacimiento y desarrollo del Grupo Fagor, y un segundo elemento, que es un elemento más de tipo ideológico o más de autocrítica y de ver el camino que tenemos que seguir, que se llama la reflexión sobre el sentido de la experiencia cooperativa. Voy a intentar hacer entre los dos pues, una síntesis. En Mondragón hay una tradición industrial muy importante, hay que irse hasta el siglo XVI. En Mondragón había unas minas de hierro con una composición especial que hacían que el acero que se conseguía, aunque era más difícil de conseguir porque el proceso era más largo, era un acero de alta calidad. Entonces tenía esa gran capacidad para imaginar el futuro. Y además eso le hizo que muchas cooperativas pudieran salir de su propia capacidad de pensar en el futuro. Esos valores que hemos comentado, de trabajo, de austeridad, y todas esas cuestiones, decían, no, eso sí, está bien decirlo, pero tiene que estar reflejado en los estatutos. Y ahí aparecen algunas hojas de los primitivos estatutos, y en algunos de los párrafos, no me voy a enrollar mucho, pero sí aparecen esos conceptos expresados ya, pero en las normas ya de trabajo de la cooperativa. Luego otro elemento, el tocar tierra, que es muy importante. Esto en el cooperativismo de Mondragón creo que ha sido un elemento que todo el mundo conocemos, ¿no? Pero la primera condición para la supervivencia es conseguir resultados para la autofinanciación de las cooperativas. La esencia del cooperativismo es esa doble, por decirlo de alguna manera, doble faceta de las personas, que son a la vez, de una parte, trabajadores y por otra parte, empresarios, pero con una cuestión también importante. La soberanía es de las personas. La cooperativa tiene dos vertientes, lo que se llama la tecnoestructura y la socioestructura. La tecnoestructura, la parte empresarial, y la socioestructura, pues lo que es la vida democrática. Entonces, unido con esto que estoy comentando anteriormente, vamos a entrar en otra parte del puzzle que he montado aquí. Entonces, y vamos a comentar un poco en esa reflexión que hemos tenido sobre la experiencia cooperativa, qué es lo que hemos pensado y qué es lo que estamos pensando para el futuro, de alguna manera. Escucha con alguna frecuencia hablar de la ausencia de debate cooperativo en el seno de la corporación y de la presencia de un sentido cada vez más pragmático y más alejado de los principios cooperativos que aprobamos en el Congreso. Una especie de deslizamiento hacia aspectos de carácter lucrativo. Sin embargo, no ha habido cambios normativos. Entonces, ¿cómo congeniar, por tanto, esa distinta visión entre lo que parece deducirse de la evolución congresual y una percepción que no se puede desconocer? Es decir, no ha cambiado nada. No hemos cambiado nada porque las normas eran iguales antes y ahora también son iguales, ¿no? Pero en cambio hay algo internamente que no funciona como era antes. De alguna manera ahí está la reflexión. Me cansaba de repetir que las empresas, las cooperativas, tienen que mirar a la comunidad, que no basta con ser rentables empresarialmente y conseguir resultados para la cooperativa y para los trabajadores. Que esa conexión con la comunidad es básica, que no se puede producir esa ruptura entre empresa y comunidad. Bueno, ahí se dice claramente al principio la religión. Tanto Ardimendiarreta como las personas que hemos visto en aquellas fotos, las que ahí aparecen, el concepto que les movilizaba era fundamentalmente un fundamento religioso. Importante, la construcción nacional. Esto también hay personas claves del cooperativismo que se han movido por este aspecto, el de la construcción nacional de Euskal Herria. El contexto económico cambia radicalmente de ese concepto que hemos hablado de la autarquía inicial a la globalización. Hay un cambio cultural, que yo eso no sé cómo decirle, ni tampoco me quiero meter mucho ahí, que se pasa de una militancia ideológica fuerte a un valor individualista. Y ahí está esa frase que ahí aparece de ese personaje, creo que era un sociólogo, pues bueno, que habla de esa ética indolora. Entonces, de alguna manera llegamos a esta es una transparencia que, bueno, que habla de lo que es el proceso de indiferenciación que se ha producido, de alguna manera, entre la empresa capitalista y cooperativa. Es decir, la empresa capitalista se ha acercado, ha tenido ya una gestión interna que ya no es una gestión despótica, sino es una gestión, por lo menos las empresas punteras del mundo capitalista, también está la responsabilidad social de las empresas capitalistas, y en las cooperativas han aparecido elementos que no estaban al principio, como es decir, las personas eventuales, el abanico de
de sueldos, de anticipos, la globalización y de alguna manera el enfriamiento democrático. Y que si vas con la intencionalidad que tu implantación en el exterior no es para explotar a la gente en China o en Brasil, sino que si vas con la intención de hacer que eso sea bueno para las cooperativas matrices y generar empleo en Euskal Herria. La reconversión de resultados. Y simplemente no me voy a detener mucho, pero ahí estarían en la parte izquierda de la columna los excedentes que tiene cada cooperativa. Eso pasa a una bolsa común, que es el proceso de homogenización, y ahí se decide. Bueno, ¿qué porcentaje vamos a destinar este año a la reconversión? Ya veis que pueden ser porcentajes importantes. Una parte, veis que va hacia arriba, entre el 3 y el 10%, que sería para la aportación al centro de promoción de Fagor, y otra parte ya pasa a lo que sería la reconversión entre cooperativas. La idea fundamental está que, a poder ser, con ese fondo que hay ahí, y si hay pérdidas importantes, que las pérdidas se puedan absorber. El campo de la educación, para todos los socios, pero una educación no en términos de meter las palizas que yo os estoy metiendo en este momento, sino de alguna manera pues hablar con la gente, hablar con ellos y ver lo que ellos perciben de todo este proceso. La participación institucional está bien establecida, creo yo, se puede mejorar siempre, pero está bien establecida. La participación en el ámbito empresarial, cada cooperativa andamos cada uno con nuestro libro. Todos creemos que tenemos el mejor libro, igual lo tenemos, pero hay quizá una labor de homogenización, sería bueno hacerlo. Y luego el otro elemento, que ese elemento también es un elemento importante, el de transformación social, un papel catalizador creo que es muy importante. Entonces, los tres elementos, educación básico, participación bastante se ha hecho, y a la transformación social darle una velocidad más. Bien, los objetivos del proyecto, este es el primero, rentabilidad. Sin dinero, sin euros no hay nada. Esto es lo primero que hay que conseguir. Empleo. El empleo de cooperativo y en las comunidades cercanas a donde estamos implantados. Innovación. Dos ámbitos. Innovación empresarial claramente, pero también innovación institucional. Entonces, es importante dónde está situado, ¿no? Por una parte está Mondragón, el centro corporativo, está Ikerlan, que es investigación, está Caja Laboral, está también la administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el SPRI, y está también lo que es Mondragón Universitatea, elementos que tienen ubicación y creación de un entorno emprendedor. Ideas, y está una fase de motivación y formación, un reconocimiento de la oportunidad de negocio, el proyecto de empresa. Luego vamos a ver estos conceptos con un poco más de detenimiento, ¿no? Y luego ya se pasa, Saiolan está en esta parte del proceso, en la creación y preincubación, y ya cuando pasa al desarrollo de incubación, ahí tenéis una flecha que aparece ahí en la parte central, que es cash flow. Cuando empieza a generar dinero, ya Saiolan sale del proyecto y sigue el emprendedor que ha empezado con este tema. Aquí está el emprendedor, emprendedora y la oportunidad de negocio, y ahí se hace un proyecto de empresa. Bueno, ese proyecto de empresa, Saiolan lo divide en un estudio empresarial, de producto mercado, técnico productivo, económico financiero, y un estudio tecnológico. De esta parte izquierda sale un plan de empresa, y de aquella parte derecha sale un prototipo. Bueno, entonces, esto me decía, esto diles a los de allí. Bueno, sí, allá os voy a decir. Esto me decía Armin Isasti, que es el director de Saiolan. Lo que es el cambio. Lo que es en cambio, dices, bueno, un 50% es innovación y un 50% es determinación. O sea, tiene que haber alguna idea nueva o alguna forma nueva de hacer las cosas que se hacen de otra manera. Entonces, es la innovación, pero por otra parte hace falta determinación, hace falta lanzarse a la piscina. Y es difícil, la innovación cuesta, y cuesta mucho, cuesta mucho. Tiene que convertirse en lo que sea, también teniendo en cuenta pues, lo que somos, nuestras debilidades, lo pequeño que somos, pero también tiene que convertirse en una referencia de la autogestión, o quizás en términos más precisos de autoeraketa, una autogestión también que se basa en la propia construcción de sus principios.